Un saludo especial para todos. Bienvenidos a este cuarto video en el cual vamos a implementar unas alertas visuales utilizando formato condicional con fórmulas. No te lo pierdas, quédate y vamos a ello. Vamos a ir registrando si ya notificamos a la persona o no. Para ello voy a anotar acá, o vamos a añadir una nueva columna que se va a llamar notificado. Y en esta columna notificado lo que haré será generar una lista desplegable donde se muestran las palabras sí y no. Para ello yo voy a generarme otra nueva hoja, voy a llamarla otros, aunque puedes colocarle el nombre que tú quieras, y acá simplemente vamos a agregar pongámosle aquí un título que diga renueva y las opciones de sí y no. Y esto es lo que quiero que salga en la lista desplegable. Entonces voy a volver a la hoja ventas y acá en notificado voy a seleccionar entonces todas estas celdas, voy a ir a datos, validación de datos, y ahora voy a decirle que voy a permitir una lista y que el origen de esta lista está en la hoja otros con las celdas sí y no que contienen el sí y no. Acepto, y ahora podemos notar que en esta columna de notificado ya podemos seleccionar si efectivamente he notificado. ¿Cuál es la idea? Que si yo le doy un clic para enviarle a la persona un mensaje, una vez que haya enviado el mensaje, voy a hacer un momento, una vez que haya enviado el mensaje, entonces yo puedo venir a mi hoja y colocar si efectivamente lo envié o si no lo envié, ¿sí? Así que esto sería lo que haríamos en esta hoja, seleccionar si se envió o si no se envió ese mensaje, esa notificación. Ahora, otra cosa que podemos hacer es validar también, no solamente que si se notificó o no. También yo puedo registrar la respuesta que me dio la persona de si se iba a renovar o no la suscripción. Así que puedo crearme una nueva columna acá que se llame, por ejemplo, renueva, y que también tenga una lista desplegable con sí y no. Para lo cual entonces voy a seleccionar las celdas de esta columna, ir también al menú datos, a validación de datos, y nuevamente decirle que es una lista que también su origen está en la hoja otros, sí y no, y acepto. Y ahora cuando notifico a la persona y la persona me dice sí, voy a continuar, entonces ya yo puedo registrar si efectivamente la persona continúa o si no continúa. Voy a copiarme unos cuantos, se los voy a duplicar aquí abajo para no tener que estar escribiendo lo mismo. Vamos a añadir algunos formatos condicionales que nos permitan de manera visual poder identificar ciertos patrones en el manejo o la administración de nuestro negocio. Entonces vamos a crear un primer formato condicional donde, por ejemplo, si aparece la alerta de notificar y no ha sido notificado ni se ha gestionado si renueva, nos lo muestre de un color rojo o rosado, ¿sí? De manera que tengamos esa alerta ahí para darnos cuenta cuando no hemos hecho una gestión todavía. Listo. Para esto entonces voy a seleccionar acá los datos que tenemos en nuestra hoja ventas, voy a irme al menú inicio, formato condicional, y voy a decirle que voy a generar una nueva regla, ¿sí? Y ahora bien, esta nueva regla que voy a generar acá va a ser con una fórmula, ya que quiero que me aparezca resaltada toda la línea, toda la fila donde no se cumplan los criterios que acabamos de exponer. Entonces dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Bien, ¿cuál va a ser la fórmula? La fórmula es que yo debo preguntar que si ya tiene la palabra notificar, ¿sí?
o debo validar si es diferente de un espacio en blanco, ¿sí? Para lo cual entonces voy a darle clic. Bueno, la idea es que acá vamos a tener que cumplir dos condiciones, digamos que debe haber sido, es decir, debe ser diferente a vacío, es decir, ya debe decir notificar, y si no ha sido, si aquí en notificado, en la columna notificado, está vacío también, o la columna de cierre nueva está vacía. De ese modo nos avisará cuando no hemos completado la gestión. Entonces para ello voy a colocar un igual, voy a abrir la función i, porque voy a generar dos criterios o dos condiciones que deben cumplirse. Abro paréntesis, y la primera es que la columna donde dice notificar sea diferente de vacío, es decir, no esté en blanco. Entonces para ello necesito que la pregunta se desplace hacia las celdas de abajo, para lo cual debo agregarle a la referencia de celdas de G2 una referencia mixta que permita que la fila se desplace pero la columna no. Entonces voy a preguntar que si G2, así como está ahí con la columna fija y la fila sin fijar, es diferente de, abro cierro comillas dobles, para preguntar si está vacío. Separo con punto y coma, y el otro criterio es una de dos cosas: que o bien la columna donde dice notificado esté vacía, o la columna donde diga renueva esté vacía. Entonces para ello, como puede ser una de las dos, vamos a colocar la función o, abro paréntesis, y ahora voy a preguntar que si notificado, que debe permitir desplazar hacia abajo, es igual a vacío, es decir, abro y cierro comillas, punto y coma, o si la columna L, también con la fila sin fijar, es igual a vacío. Cierro el paréntesis de la O y el de la I, y voy a indicarle que es lo que quiero yo para esto. Entonces podríamos indicarle que pues cuando eso pase se nos muestre algún color rosado. Vamos a buscar aquí un relleno, vamos a colocar este por ejemplo, aceptar, aceptar, y con eso hemos aplicado el formato condicional. Entonces por ejemplo, si aparece la palabra notificar y no hemos realizado la acción de notificar, o no lo hemos marcado como notificado, nos va a marcar esto resaltado hasta que hayamos hecho la gestión de notificarlo y saber si efectivamente la persona renueva o no. Miren que una vez ya se ha llenado esto, desaparece el color, ¿sí? Muy bien, ese fue nuestro primer formato condicional. Vamos a añadir un segundo formato condicional que nos permita saber, por ejemplo, cuando la persona fue notificada pero no va a renovar, y lo vamos a marcar con un texto de color rojo para saber que esa persona efectivamente no renovó esa suscripción. Esto nos permitirá conocer posteriormente quienes no han sido personas que no han ido renovando, y ya podemos determinar algún plan de acción a realizar. Entonces para ello nuevamente voy a seleccionar toda la tabla de mis datos, voy a ir a formato condicional, nueva regla, con fórmula también, y ahora voy a indicar que si fue notificado pero no renueva, se marque de color de texto rojo. Entonces, como debo cumplir dos condiciones, abro una i, ¿sí? Antes debo colocar el igual, abro la i y coloco ahora las dos condiciones. Entonces una condición es que si K2, o sea notificado, que debe permitir desplazarse hacia las filas de abajo, si notificado es igual así, punto y coma, ese sí debe ir dentro de comillas dobles. Y la otra pregunta es que si renueva, dice que no, es decir, que si L2, que debe permitir desplazar la fila hacia abajo, es igual a, dentro de comillas, no. Cierro comillas y cierro la i. Entonces,
Si fue notificado pero no renueva, eso es lo que estamos preguntando, vamos a colocarle en el formato de fuente que va a tener un color de texto, digamos que rojo. Acepto, acepto, y aquí efectivamente podemos visualizar que esta persona fue notificada pero dijo que no iba a renovar. Lo mismo pasa con esta de acá. Bien, vamos a generar una tercera, digamos, alerta visual, y es que si la persona dice, digamos, la persona fue notificada y sí renovó, vamos a marcar la fila con un relleno verde. De esa manera sabremos quiénes han ido renovando la suscripción. Así que mismo procedimiento, selecciono toda mi tabla de datos, voy a formato condicional, voy a guardar este archivo, lo que ya he hecho hasta aquí, formato condicional, nueva regla con fórmula, y ahora voy a decirle que si fue notificado, ¿sí? Como son dos criterios que debo cumplir, entonces con la i, y pregunto que si K2 dice que sí, es decir, que si K2 dice que sí, que debe tener una referencia mixta con la fila libre, igual a sí. Ahí estoy preguntando que si fue notificado, y la otra opción es que en renovar, ¿cierto?, diga que sí. Entonces la otra pregunta es que si renueva, también es igual así, entre comillas dobles. Entonces si en ambos dice que sí, es decir, fue notificado y renueva, yo quiero que me aparezca con un color de relleno, digamos que este verde. Acepto, y ahora voy a ver que, bueno, parece que tenemos un error. No hay problema, si eso ocurre, pues vamos a formato condicional, administrar reglas. Buscamos la regla que no nos está dando, le damos doble clic o editar regla, y vamos a visualizar qué ocurrió. Entonces el fallo está en que en la segunda pregunta se nos fue otro carácter de más. Ahí ya lo borré, voy a darle a aceptar nuevamente, y efectivamente ahora sí funciona. Y vemos aquí que Andrés Moncada fue notificado y sí renueva, mientras que esta persona, Azucena Córdoba, fue notificada pero dijo que no iba a renovar y aparece en rojo. Muy bien. Y lo otro es que si no hemos gestionado a una persona, entonces nos va a aparecer en este color hasta que la hayamos gestionado, es decir, la hayamos enviado su notificación, sea que nos diga que sí o que no. Realmente las aplicaciones de esto son muchas. Les invito a analizar su modelo de negocio y a que implementen estos pequeños tips que son de gran ayuda y que seguramente harán rendir su trabajo al gestionar sus bases de datos. Un abrazo para todos y gracias por haber seguido esta serie de videos. Suscríbete al canal, recuerda activar la campanita de notificaciones, y déjame por favor un poderoso like si te ha gustado el video.